Maravilloso. Se pueden dar cuenta que esta entrevista con el doctor César Zapata es una entrevista que no es una entrevista lineal, es una entrevista holística y es transdisciplinaria. Wow. He dicho las tres palabras fundamentales del pensamiento complejo que planteó Edgar Morin, que todavía está vivo, debe tener ya como 100 años, un Más de francés. 100. Y entre otras cosas, el señor César Zapata se inclina al pensamiento complejo, a la complejidad. De eso hablaremos brevemente, pero hago el comentario porque se dan cuenta que en la expresión de Zapata, las respuestas son como simples, pero a la vez complejas porque él integra varios elementos. Ahora vamos a preguntarle algo, ya que él se confesó un psicólogo clínico que tuvo la oportunidad de hacer pasantía y que se inclina incluso al psicoanálisis que enarboló el señor Sigmund Freud y que ha ido evolucionando hasta nuestros días. Yo comentaba sobre estudios que han hecho los rusos, pero no hay que ser ruso para darse cuenta que el vapor hace daño. Pero los rusos descubrieron que hay ciertos indicios vinculados a la neumonía, vinculados al aparato respiratorio que quedan afectados cuando la persona consume ese producto. Que pudiera ser también cigarro electrónico, que es similar, la juca, que pudiera ser cigarrillo. Entonces yo comentaba que si una persona tiene la posibilidad de tener recursos que por más que parezca que tenga son escasos porque las necesidades son ilimitadas, es poco juicioso yo consumir, usar de mi dinero para adquirir cosas, productos, consumirlos y que me van a hacer daño. Entonces yo decía que eso casi siempre se relaciona a ciertos vacíos, a ciertas adicciones, pero que como no era psicólogo iba a aprovechar que un psicólogo aclarara eso. ¿Qué usted opina, César Zapata, de lo que yo acabo de decir? Bien, bueno, eso lo podemos vincular al tema de la clínica. Recuerda que yo no dije pasantía. Excuse, diga, ¿qué fue lo que usted dijo? La pasantía son los mercadólogos, los administradores. Internado. Sí, es un internado. Excúseme, amigo televidente, internado. Un internado en psicología, como pasa con el médico, ¿verdad? El médico residente, el residente 1, 2, etcétera. Y los vinculo al tema de la clínica porque generalmente los psicólogos cuando son entrevistados se apresuran a dar una serie de diagnósticos. Ay. Pero son diagnósticos que o están en el aire porque se están refiriendo a nadie, o están peor todavía asignados a alguien etiquetado que no ha sido consultado por ese psicólogo. Entonces, el psicólogo, para poder aproximarse a un diagnóstico que nunca es absoluto, porque no tomamos una prueba de orina ni de sangre, para poder tener una aproximación diagnóstica, que es como debe decirse, para poder formular una hipótesis de trabajo, debo primero evaluar. Hay un proceso de evaluación, la entrevista inicial como recurso de evaluación, que va más allá incluso de la aplicación de las pruebas psicológicas. Así que no me gusta especular, pero en general sí te puedo decir de trastornos que están vinculados a lo que se conoce como trastornos por el uso de sustancias, que derivan del uso de sustancias. Y lo primero que puedo decirte es, no conozco, no he leído ningún estudio sobre el vapor ni sus efectos, pero hay dos formas de adicción. Hay una adicción rápida que tiene que ver con el nivel de concentración en sangre de determinadas sustancias que genera una adicción automática, como pasa con el uso de las anfetaminas, cocaínas y otros derivados, que rápidamente provocan adicción. Y que es adicción orgánica. Y hay una segunda adicción que es psicológica, que ahí sí cabe eso que tú dices del vacío. Las personas que necesitan llenar determinadas falencias psicoemocionales y recurren al uso de sustancias, tienden a elicitar lo que se llama adicción psicológica. Te voy a poner un ejemplo bien concreto, que es el de la marihuana. La marihuana, para poder provocar una adicción orgánica, necesitaría un consumo recurrente y de gran cantidad, porque es el cannabinoide es una sustancia
que no es tan agresiva como podría ser el uso de cocaína o cualquier otra de esas drogas que generan adicción casi automática. Sin embargo, la marihuana va a producir en individuos con esas limitaciones psicoafectivas lo que se conoce como adicción psicológica, ¿verdad? Adicción psicológica. En el caso del alcohol, el alcohol tiene una serie de factores agravantes, que es el primero que se dispendia legalmente, es decir, cualquier persona puede acceder a él, lo que quiere decir que hay el riesgo de que lo consuman menores. Se utiliza para festividades, así que está el inicio de la adicción al alcoholismo es el trago social. Una determinada concentración en sangre puede ser alcanzada por 2 copas de vino. Y la persona dice que no está borracha, pero ya lo está realmente. Y más allá de ahí puede caer en el plano de la intoxicación. La recurrencia puede llevar a trastornos graves como el delirium tremens. Y son temas tabúes. Tú que estabas diciendo en la pausa que yo tocaba temas que escandalizaban. Bueno, pues este es un tema que debe escandalizar. Es el hecho de que el consumo de alcohol, como paga impuesto, es un tema tabú, decir todos los efectos nocivos y desastrosos que tiene, más allá del vapor. Porque ¿quién fuma vapor? Estadísticamente, entre consumidores de alcohol y fumadores, ¿quién? Hay más consumidores de alcohol que personas que consumen sin vapor. Duda, sin duda. Es correcto. Pero entonces habrá más violencia doméstica vinculada al alcohol. Es correcto. Habrá más depresión, o sea, accidentes de tránsito. Para que tú tengas una idea, el 90% de los pacientes que yo recibí durante mi entrenamiento tenían trastorno depresivo y al mismo tiempo alcoholismo. Ajá. Es decir, esa dualidad. Porque el alcoholismo, contrario a lo que creen los que beben para gozar, es un depresor del sistema nervioso. Por consiguiente, el individuo con trastorno depresivo estará más deprimido cuando consuma que antes de hacerlo. Es decir, va a aumentar exponencialmente la sintomatología de la depresión. Es como echarle gasolina al fuego. Exactamente. Entonces la gente cree que eso es para disfrutar. Como pierde las habilidades motoras, se ven comprometidas sus habilidades motoras de percepción visual, de manejo motor, de utilización de las extremidades, de percepción del centro del equilibrio, ¿verdad? Que se ve afectado por el alcohol. La propensión a accidentes es alta. ¿Dónde están las estadísticas de cuántos accidentes automovilísticos? Yo fui víctima de eso. A mí un tipo me cegó mi puerta del lado izquierdo. No me llegó a chocar a mí por una respuesta refleja mía, bajo los efectos del alcohol. Fue víctima de un accidente de tránsito, Zapata. Bueno, yo no, pero el carro sí. Por suerte. Y él se llevó la puerta de mi carro, se lleva muchos años de eso. Se llevó la puerta de mi carro y después se llevó todos los adornos que había en la calle Espaillat, porque subió a la acera, se bajó de la acera, destruyó su vehículo. Eso fue en la zona colonial. Y cuando yo pude acorralarlo, alcanzarlo, estaba bajo los efectos del alcohol. Wow. Entonces, aunque pongo ese ejemplo muy aislado, no es tan aislado el número de accidentes que puede haber, lo que no hay estadística de eso, el número de accidentes que puede haber por los efectos del alcohol. La violencia doméstica por los efectos del alcohol, el consumo de alcohol en menores, los efectos nocivos al sistema nervioso por el consumo de alcohol, el daño a la piel que le ocurre a los adictos crónicos, el daño a la visión que ocurre en los adictos crónicos, a la memoria, el problema de la tasa de divorcio generado por el alcohol, la tasa de violencia contra la mujer generado por el consumo de alcohol. Eso todavía no lo ha estudiado nadie. Y no quiero minimizar el hecho del daño que hace a los jóvenes el uso del vapor y tu pregunta. En tu pregunta lo que veo es un elemento que no es especulativo, sino una observación no necesariamente científica, porque no he elaborado un proyecto de investigación de campo para eso, pero sí a manera, digamos, silvestre, uno puede observar que los consumidores de esas cosas van atraídos por la moda.
Sí. y quieren sustituir algo. Y la presión de grupo también. Los Sí, otros lo usan, yo lo uso. Sí, también la presión de grupo, pero también es la sustitución de algo. Tengo unas faltas, unas carencias, por ejemplo, de aceptación social, y me creo que me va a dar importancia el aparecerme con un aparatito de eso en la mano. Sí. Entonces tuve un muchacho que lo que es un delivery, que probablemente tuvo que gastar un dinero que le necesitaba para otra cosa, con una cosa de esa en la mano, para parecerse al sujeto que él le sirve, y que ve en la estación de gasolina llenando el tanque de un carro del año y saca una cosa de esta, ¿verdad? Sin importar lo trivial, lo absurdo, lo disparatado que es esto, y sin importar los daños que puede hacer a la salud. Muy bien. Realmente César Zapata es una persona bastante interesante para ser entrevistado, porque se dan cuenta que sus respuestas procuran ser lo más explícitas y abarcadoras posibles. Vamos a ver, eso que acabo de decir, si yo lo llevara a la escritura, quiere decir que tendría facilidades para escribir, porque ya que tiene facilidades para hilvanar muchas ideas, las puede plasmar por escrito. Y yo en la presentación dije que, entre otras cosas, Zapata escribía. ¿Qué me puede decir de ese capítulo de su existencia? Zapata escritor. Bueno, yo quería siempre ser pintor. Pintor, escribir, o sea, pintor como Picasso, esa gente que pintan. Sí, bueno, tal vez como Dalí. O Dalí, Salvador Dalí. Aunque dicen que Picasso es mucho mejor que Dalí, para gustos los colores, y a mí me gusta la locura de Dalí en la pintura y en la vida, porque Dalí era un polímata. Los polímatas son los sujetos capaces de ser lo que él era: escritor, novelista, pintor, actor, director de cine, productor, locutor. Un caso atípico. Sí, y loco, además. Él decía, la única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco. Entonces, en mi caso, yo quería ser pintor, ¿verdad? Pero mi padre, que era pintor de brocha gorda, no veía con buenos ojos que yo dedicara mi tiempo a coger para una entidad que había en el Conde a hacer eso. Además, la compra de los equipos, de materiales, etcétera, estaban muy limitadas por mi condición de pobreza. Y al lado había una tienda que en esa época se llamaban Fantasía. Sí, es correcto. Esas tiendas que vendían bisuterías. Pero además de vender bisutería y vender cosas para uso personal, pues también suministraban materiales de la escuela. Cartulinas, colores. Y por tanto yo tenía más acceso a un lapicero y a una libreta sin rayas. En blanco, sí. Para escribir que para pintar. Sin embargo, lo que realmente decidió mi destino fue la formación del taller literario César Vallejo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que fue una idea de Mateo Morrison. Idea que todavía germinó tan profundamente que todavía existe el taller literario César Vallejo. Entonces allí encontré a otros jóvenes como yo. Yo estudiaba economía en esa época, y al llegar al taller, pues entonces tuve la oportunidad de la censura. ¿Censura por qué? Sí, la censura era muy importante en el taller. Quizás en ese momento uno no lo entendía tanto, pero luego uno se dio cuenta que realmente solo el que tenía verdadera vocación por el arte de escribir aguantaba la andanada de juicios, a veces ingenuos, que se producían en la época en que nos correspondía leer. Porque para ser miembro y tener una beca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como miembro de uno de los grupos culturales de la UAS, había que leer tus trabajos, someterlo al fragor de la crítica del grupo. Entonces, esas censuras, esas tachaduras, esas negaciones, lo que obligaba era a uno a intentar mejorar. Es correcto. A intentar formarse, a leer a otros autores y por supuesto también a formarse una conciencia crítica para poder devolver el golpe, Eddie, ¿verdad? Entonces el sábado siguiente uno iba con una herramienta teórica para poder devolver el golpe. Entonces todo eso nos ayudó a formarnos como un proyecto generacional que tenía como característica muy clara, muy específica. No quiero decir con esto que los otros no lo fueran, pero nosotros al mismo tiempo tenemos una formación crítica, ¿verdad? Teórica,
que de alguna manera nos servía como cuchillo simbólico, cuchillo metafórico, puesto en una boca metafórica, para defender nuestra propia obra. Y de alguna manera también nos permitió ser aceptado por una élite de escritores de la época. Víctor Villegas, Antonio Fernández Spencer, Manuel Rueda, Lupo Hernández Rueda, entre otros. Pero excusa, me está hablando de escritores consagrados que no son de la década del 80, sino antes, que servían de referencia. No solo fueron referentes, nos asumieron. Ok. Nos asumieron. Cada uno encontró un padrino. Ok. A mí me tocó Antonio Fernández Spencer. Una figura muy particular. Mi primer libro se lo di, miografiado, como se hacía en la época. Y meses después, yendo yo a su casa, nunca me atreví a preguntarle, pero ya habían transcurrido 6 meses y decidí preguntarle: maestro, ¿usted leyó mi libro? Me dijo: dame un segundo. Buscó el folleto y me lo entregó y me dijo: mira, comienza a hojearlo. Si encuentras algún poema con una comilla al lado, es que me ha gustado. Si encuentras algún poema con 2 comillas, te jodiste, eres poeta. Y por supuesto, imagínate a un muchacho que acababa de sacar un primer texto, bueno, todavía no publicado, inédito, que le digan eso. Pues yo no llegué a la casa, yo en la ruta comencé a buscar los que tenían 2 comillas. Y hasta la fecha estoy jodido. Encontró muchos con 2 había comillas. varios con las 2 comillas. Vaya, qué interesante. Entonces así comenzó la literatura. Luego ocurrió otro evento interesante, Eddie, que fue que en CEDOPEX, Centro Dominicano de la Exportación, donde todo lo que se trabajaba allí era economía, mercadeo, mercadeo de productos agroindustriales, etcétera. Sin embargo, ocurrió una cosa extraña. Coincidió allí Armando Almanzar Botello, uno de los intelectuales más sólidos. Que era cinéfilo, ¿verdad? No, ese este es otro. Armando Almanzar Botello. Ah. Aquel era Armando Almanzar Rodríguez. Ya. José Mármol, Plinio Chaín, Alexis Gómez Rosa y yo. Los 5, algunos escritores bisoños y otros que ya con más trayectoria, nos topamos ahí, en ese escenario. Feliz coincidencia. Y resulta que entonces había ciertos momentos en que en vez de estar en el trabajo, trabajando para que se colocaran en el mercado de Alemania los productos agroindustriales dominicanos en la feria famosa de Alemania, nosotros estábamos discutiendo sobre el último texto de Manuel del Cabral. Y ahí se integró César. César era el director de la imprenta de CEDOPEX para sacar la revista del Centro Dominicano de Exportaciones. Ya. Pero también sacó libros nuestros. Fue una feliz coincidencia. Sí, él porque decía, ayudó a que ustedes pudieran divulgar su obra. Traiga la cartulina y las hojas que yo... O sea, deme el material gastable y yo se lo imprimo. En tiempo extra, ¿verdad? Fuera del horario Qué bondadoso. de trabajo. Sí. Ahí salió mi primer libro. Y por ahí ya el resto es historia. Y hablando del primer libro, usted trajo 2 libros de muestra. Hay uno que se ve azul y otro se ve gris. Creo que el azul es mejor que lo muestre primero, porque del gris tengo algunas informaciones. Bueno, este azul, ninguno de los dos ha estado... Póngalo en pantalla, por favor. Hágalo un close-up, maestro. La pantalla... Si él le hace un close-up, la déjelo cámara fijo. está allá. Si él le hace un close-up. Siga expresándolo. Este libro todavía no está en el mercado porque acaba de salir de imprenta. Y no es de mi autoría. Dice Mito, Pecado y Soledad, la estética del dolor en César Augusto Zapata. Es decir, es una antología de poemas seleccionados y prologados por Ernesto Van Troy, que es uno de los miembros del taller literario, de la edición del taller literario actual, que se molestó en seleccionar los textos y prologarlos. Pero esos poemas, ¿de quién son entonces? De César Zapata. Pero el entonces, libro no es de mi autoría. Ya entiendo. El libro es de autoría de otra persona, pero utiliza los escritos de César Zapata antología. como... Exacto. Una un conjunto de poesías escritas por Zapata. Es una antología de mis poemas. Pero qué cortés fue ese caballero, ¿eh? Una antología de mis 4, 5 o 6 libros de poemas. Qué bien. Seleccionado por este autor. Escúchame, y supongo que estarán algunos de lo que mencionó de
Fernández Spencer. ¿Aparece alguno ahí? Claro, toda la primera parte es el primer libro mío que se llamó Acrobacias del Ser y que fue lo que Spencer leyó en vida. Uno que sea breve, si lo puede leer ahí para nuestro público. Poesía. Sí, uno breve, porque Mira, la poesía es, eso es interesante que el público... Un poco difícil de tragar, pero... Porque resulta que la poesía tiene un detalle interesante, amigos telespectadores, y es que la poesía es sustancia, porque usted en muy pocas palabras puede decir muchas cosas. Ayer hablábamos de eso, justamente. Ah, qué bien. Te voy a leer un fragmento de un texto que ganó un premio en Funglode. Oh, usted ganó un premio en Funglode. 2. Lo felicitamos. 2 premios en Funglode como escritor. Y uno en Casa de Teatro, sí. Muy bien, felicidades. Bueno, eso es ¿Cómo se titula? Eso es intrascendente. El maestro Spencer decía que le den el honor a otro y el dinero a mí. Muy pragmático. ¿Cómo se titula ese poema? El libro se llama Anversos, y yo voy a leer un fragmentito que se llama Los perdidos de amar. Los perdidos de amar se conocen desde lejos. Levantan la mirada y no ven a ningún lado. Se hunden en un mar de sueños cuyas olas humedecen arrecifes melancólicos. Son unos seres con cabezas de nubes a punto de aguacero que van dejando hojas secas en las aceras cuando apenas empieza la primavera. Quieren siempre su beso de pasado, ingrávido escapando a la desdicha, al líquido olvido de otros cantos. Los perdidos de amar dejan a su paso un olor que fluye de alabastro, donde repite su decir el sufrimiento. ¡Wow! Interesante. Bueno, entonces este libro Gris, que es el más reciente de César Zapata, háblenos de ese libro, póngalo en cámara. Este libro es gris, pero no se escribió en otoño. Vamos a ver, ¿cómo se llama el libro? Póngalo ahí. Este libro se llama... Póngalo mayor en cámara, por favor, Control Master. Gracias. Este libro se llama Los problemas de la vida, más allá de los límites de la conducta. El título ya nos evoca hacia donde apunta a una crítica de el objeto de estudio de la psicología que han enseñado las universidades en el país, que es la conducta. ¿Cuáles son los límites de la conducta? ¿Y dónde están evocados los problemas de la vida que son más complejos que la simple relación ambiente-respuesta? Escúcheme, pero ahorita usted habló cuando yo le pregunté, o cuando yo te pregunté sobre la definición de psicología, y Zapata dijo, si le preguntas a un conductista, te va a dar tal definición. Si le preguntas a una persona de la gestal o la forma, te dará tal definición. Pero entonces Zapata acaba de decir ahora que normalmente las universidades en la República Dominicana enfocan la conducta. Sí. O sea, me refiero cuando estudian psicología clínica. Sí, lo que ocurre es que son más conductistas que de otra línea. Lo que ocurre es que los pioneros, fundadores de la psicología en la República Dominicana, en primer lugar en la UAS y luego en la Nacional Pedro Enrique Ureña, tenían 2 orientaciones. La UAS tenía una orientación conductista, cuyo líder era el doctor Enerio Rodríguez Arias. Okay. Y en la Universidad Pedro Enrique Ureña decían que tenían orientación psicoanalítica, cuando en realidad era una orientación psicométrica. Okay. Hacían más énfasis en la medición psicológica. Los test. En los test psicológicos. Okay. Entonces, las escuelas todavía hoy siguen influenciadas por esa mirada del conductismo, ¿verdad? De todo lo que el sujeto hace, que se puede medir, observar y cuantificar. Entonces hay una serie de cosas que el sujeto hace que ni se puede medir, ni siquiera observar, ni mucho menos cuantificar. La observación incluso generaría una intrusión del observador que podría implicar una modificación del observado. O sea, escúchame. Entonces, son problemas más complejos observar al sujeto, ¿ok? Y además, más complejo aún, que quien observa al sujeto también es un sujeto. Buen dato, pero entonces con lo que acaba de decir, usted está diciendo algo que casi de primera plana. Usted ha dicho, de alguna manera, que la formación del psicólogo en República Dominicana debería ser más abarcadora de lo que es. La formación del psicólogo en República Dominicana debería comenzar a desmontar el modelo newtoniano
Wow. de que empujo hacia la pared y recibo una fuerza de la misma intensidad en dirección contraria. Bueno. ¿Por qué? Porque el sujeto es más complejo que el simple hecho de encontrarme en la guerra y cuando de allá, del grupo opositor, venga una fuerza avasalladora, la respuesta mía tendría que ser de escape. Sin embargo, nadie escapa porque hay una serie de elementos anteriores vinculados a la subjetividad que empuja al individuo al cumplimiento de un deber, de un ideal, de un sueño, de una meta, de un propósito, de la muestra de valentía y de una multiplicidad de variables históricas que no pueden ser observadas en el contexto. Ya, es demasiado interesante conversar con César Zapata, pero tenemos que cortar la entrevista. Quisiéramos seguir dialogando. Terminarla. Óigame un detalle, César Zapata. Detalles precisos para puntualizar y ya cerramos. ¿Dónde se puede adquirir ese libro u otros libros suyos para el público interesado? Mira, este libro no está, los dos estarán en Cuesta. Cuesta Centro del Libro. Cuesta Centro del Libro, que es tristemente la única librería. Bueno, y por otro lado, usted como psicólogo clínico asumo Pero que... ya está circulando en la UAS. En el economato de la UAS se puede adquirir. Y el señor decano de la Facultad de Humanidades, con todo el dinamismo y entusiasmo con que presentó esta obra, quiero aprovechar este segundito para darle las gracias. Doctor Geraldo Rojo Gando. Efusiva, porque así mismo fue de efusivo su discurso. Y además, en su bondad, ha pedido que se ponga una mesa en el Paraninfo de la Facultad de Humanidades con el libro a la venta. Ah, importante. Así es que podrán las personas que están vinculadas a la universidad y quienes no lo estén, pasar por allá, visitar, ver lo hermosa que está nuestra facultad y al mismo tiempo adquirir los problemas de la vida. Atención a los psicólogos. Me interesa mucho la opinión de mis colegas, me interesaría incluso poner a circular el libro varias veces, ir a todas las universidades, poner una mesa de discusión, escuchar las opiniones, porque ese es un texto provocador. Ya, y por último, usted como psicólogo clínico, supongo que quien se interesase en algunas consultas o algo por el estilo, ¿usted está vinculado a algún centro donde se ofrecen asistencia de psicología clínica? Estamos vinculados al Centro Carmel, que está en Plaza. Mire, está en pantalla. Centro Carmel está en Plaza Central. Las personas que quieran visitar, pues hacen una cita previa al número que está en pantalla. Bien. Y nosotros con gusto pues hacemos ese proceso de coparticipación, que es como le llamamos a la terapia de adultos. Muy bien, pues muchísimas gracias a este excelente invitado que hemos tenido el día de hoy, el doctor César Zapata, que como han podido evidenciar es una persona con amplios conocimientos y con la bonomía de querer compartirlos, pero con un punto de vista crítico, muy importante. Así que gracias a César Zapata y continuamos con Agenda Vespertina.